todo este proceso de, como lo dice el texto, ¿no? De indiferencia y de violencias y de estas crisis de cuidados, ¿no? Con las personas mayores y sobre todo con las mujeres adultas, ¿no? Ya está grande, ¿no? Entonces, esa frase justo es la que nos ha dolido más, ¿no? Es que ya está grande, como si ser grande fuera sinónimo de dolor, de sufrir y no tuviera derecho a vivir una vida plena. Rechazaba mucho la idea de escribir sobre mí, pero es lo que me brota, ¿no? ¿Desde dónde más voy a escribir si no? Por eso hablo esto desde mi lugar de enunciación, desde todo lo que me atraviesa, desde todo lo que ha entretejido, ¿no? Esta manera en la que puedo hablar o en la que puedo escribir. Bienvenidos al segundo episodio de Sala de Escritoras, un espacio para la reflexión, el aprendizaje conjunto y la divulgación de la escritura creada por mujeres y para mujeres. En esta emisión seguiremos dando voz a las letras de nuestra primera convocatoria literaria, El otoño que me habita. Y para ello me acompaña Eli García, autora del poema Tita. Bienvenida, Eli, y gracias Hola, por aceptar no, esta gracias a invitación. ustedes por invitarme. Gracias. Muchas gracias. ¿Te parece si antes de pasar a la lectura de tu texto, Sí, damos una pequeña reseña, semblanza de tu trabajo? claro, claro que sí. Muy bien. Eh, ujú. Pues Elizabeth García es trabajadora social y autora de los cuentos ¿Por qué se mueren las moscas? Y El miedo que encarno, incluidos en la antología Noctámbular. Me apasiona explorar diversos temas a través de la escritura, siempre desde mi lugar de enunciación. Nos comparte Eli en su semblanza. Ujú. Ahora sí, si lo deseas, nos compartes tu poema. Claro que sí. Bueno, lo tengo aquí al lado mío en mi celular para leerlo. Y bueno, Tita, apoyada en su almohada, intenta abrir los ojos empapados de cuerpos extraños. María le cede sus manos para acariciarle la cara con un paño húmedo. Tita pelea con el dolor de sus huesos y con la somnolencia en la sangre que lleva el sabor a quetiapina. Se pulverizan las palabras reprimidas y solo suscita un suspiro y un hola, mi amor, cuando la llamo a través de la pantalla. No sabe quién soy, pero me dice hermosa. Contengo el llanto y el deseo de obligarla a nombrarme. Quiero que discuta conmigo, como lo hace con los mosquitos inexistentes que la persiguen. Veo cómo le agobia el cuerpo trémulo, que los médicos no escuchan porque está lleno de grietas. Para ellos ya no importan el estruendo de sus articulaciones, ni sus tristezas, ni sus delirios. La edad difumina las fronteras del sufrimiento y María y yo, y todas y yo, sentimos la violencia de la indiferencia. Tita resiste y nos grita que ella puede sola. Rechaza el alimento en la boca y se vuelve a dormir sin querer despertar. Muchas gracias. Gracias por compartirnos y compartirte desde la vulnerabilidad. Eh, Tengo que confesar que cuando leí tu poema sí me conmovió mucho, me identifiqué mucho y creo que a muchas mujeres que han leído este texto les pasó lo mismo, ¿no? Ujú. Creo que tenemos historias parecidas, sentimientos muy parecidos, a pesar de las distancias, a pesar de las diferencias de contexto, pero creo que muchas tenemos historias similares. Y Ujú. te agradezco también por eso, por crear estos universos donde podamos otras mujeres reconocernos. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál fue la motivación para escribir sobre este tema? Cuando lanzamos la convocatoria lo hicimos desde eh, planteando diferentes escenarios Ujú. Sí. y, y la mayoría de los textos
fueron en primera persona, pero justo este nos está hablando desde dos momentos, pero sí desde un lugar narrativo muy diferente. Ujú. ¿Qué fue lo que te influyó para que escribieras esto y sobre todo, qué sensaciones se liberaron o se quedaron contigo cuando terminaste de escribir? Sí, bueno, primero cuando vi la convocatoria que hicieron, estaba pensando como sobre qué escribir, ¿no? Si hacerlo desde mi propia experiencia o desde este texto, ¿no? Que es Tita, que hace referencia a mi abuela, ¿no? Entonces, creo que lo que me motivó a escribir sobre ella es precisamente que he estado viviendo a través de ella y de quienes la cuidan y quienes la cuidamos, ¿no? A distancia, como todo este proceso de, como lo dice el texto, ¿no? De indiferencia y de violencias y de estas crisis de cuidados, ¿no? Con las personas mayores y sobre todo con las mujeres adultas, ¿no? Entonces, mi motivación fue de alguna forma expresar lo que estamos viviendo alrededor de una persona que a través de como todas estas instituciones está viviendo el sufrimiento, ¿no? Como dice el poema, ¿no? Se difumina de alguna forma que ella sufra o se invisibiliza, ¿no? Esta parte, porque ella es una persona mayor, ¿no? Porque ella es una mujer que va a vivir ese sufrimiento porque está envejeciendo, ¿no? Entonces, para mí era muy importante como visibilizar precisamente que el hecho de que ella sea mayor no quiere decir que tenga que sufrir, ¿no? Que el hecho de que sea mayor no quiere decir que no necesite una atención, un cuidado, ¿no? Nos hemos topado mucho con esta precisamente cara, ¿no? De estas instituciones en las que, pues es que ya está grande, ¿no? Entonces, esa frase justo es la que nos ha dolido más, ¿no? Es que ya está grande, como si ser grande fuera sinónimo de dolor, de sufrir y no tuviera derecho a vivir una vida plena, ¿no? Entonces, me motivó precisamente ella, ¿no? Sus resistencias, sus maneras de querer todavía ser independiente y quien la cuida o quien está a cargo de su cuidado, que es mi mamá, que es María, ¿no? En este caso. Entonces, yo vivo a través de ellas como todas estas cuestiones que nos sobrepasan a veces, ¿no? ¿Cómo hacemos para aminorar su sufrimiento? ¿Cómo hacemos si no nos escuchan? ¿Cómo hacemos si se minimiza, ¿no? Entonces creo que eso me inspiró a hablar sobre ella, sobre lo que viven sus cuidadoras, porque no nada más es mi mamá, son también mis tías, ¿no? Este trabajo de cuidados que hacen, pues en su mayoría las mujeres. Y cómo podría de alguna forma hablar sobre eso, ¿no? Y visibilizarlo. Es más que nada lo que me inspiró. Y en cuanto, pues, a las sensaciones, fue complicado porque, pues, ahorita yo estoy a distancia, como tal vez se da a entender en el texto, ¿no? Entonces, vivir eso a distancia es difícil. Escribir sobre eso es doloroso, pues yo lo voy a decir así, ¿no? Yo lloré escribiendo, o sea, yo lloré, sufrí, lo compartí antes de compartirlo con otras personas, lo compartí con mi mamá, quería saber qué pensaban, ¿no? Y ella lloró también conmigo, ¿no? Y esta parte de poderlo compartir con otras personas y sobre todo con ella que se sienta identificada con el texto y que también haya sentido lo que yo sentí, para mí fue lo más importante antes de compartirlo con otras personas. Pero también fue un proceso de darle nombre a lo que estábamos viviendo, ¿no? O a lo que estamos todavía viviendo con ella, de hablar de lo que no se quiere hablar, ¿no? O de también poder nombrar a Tita, ¿no? En todo este proceso, ¿no?
que ella al final ahorita es una persona que depende de los cuidados de otras personas, ¿no? Digo, todas somos seres cuidables, ¿no? Pero ella necesita más cuidados ahorita, entonces poder hablar sobre ella y sobre estos procesos, pues fue un poco doloroso, ¿no? Y sentimental y emocional y como un viaje, ¿no? Una montaña rusa. Entonces, más o menos. Sí, definitivamente decía Alejandra Pizarnik, ¿no? Que escribir poemas es una forma de reparar las heridas, ¿no? O la herida. Y es cierto, cuando escribimos o la escritura nos ayuda a sanar, nos ayuda a abrir heridas también, pero creo que en el caso de las mujeres también nos ayuda a recuperar justamente a la cuerpa, ¿no? A tomarla desde nuestro derecho, desde nuestro poder. Eh, Justo lo que comentas, cuando hablamos de enfermedades o hablamos de, sobre todo de mujeres que habitan un cuerpo doliente o un cuerpo enfermo, creemos que su derecho a decidir sobre su cuerpo eh, se elimina. Ujú. Todos creemos que podemos decidir sobre ella, ¿no? Y creo que es algo que también me movió mucho de tu poema, eh, esta última parte, que habla de este derecho a la autonomía que Tita quiere, quiere conseguir, ¿no? Quiere conservar dentro de este proceso tan doloroso de ir viendo su cuerpo distinto. Lo platicábamos en la sesión pasada, de cómo va cambiando también la narrativa de nuestra propia existencia cuando tenemos este cuadro de enfermedad, ¿no? Y, pero al mismo tiempo siento que cuando vivimos un proceso así y escribimos desde este lugar, también nos ayuda en tu caso, que escribes desde otro lugar, también nos ayuda o nos influye para nuestro propio proceso, ¿no? De autoconocimiento. ¿Cómo ha sido en este sentido tu propio proceso a través de la escritura? Pues cuando yo inicio, que no tengo mucho tiempo escribiendo en realidad, siempre tuve como la inquietud de escribir, pero nunca me atrevía como, escribía para mí, ¿no? Nada más como cartas o cuentos o cosas así, pero compartirlo pues es otro universo, ¿no? Entonces, para mí el proceso de escribir ha sido de alguna forma incluso como algo hasta terapéutico, ¿no? Y no siempre escribo sobre tal vez cosas que signifiquen dolor, también creo que es importante escribir sobre lo que nos pone alegres, ¿no? Sobre lo que nos emociona, sobre lo que nos apasiona. Entonces, mi proceso ha sido como desde adolescente que me gusta, ¿no? Escribir, hasta ahorita que he tratado de escribir sobre otras cosas para compartir. Ha sido como muy sanador en cierta medida, ¿no? Incluso reconocer, ¿no? Que mis letras pueden, ayudar o identificarse con otras personas, también ha sido como muy impactante y me ha ayudado también a reconocer mi propia historia, ¿no? Yo rechazaba mucho la idea de escribir sobre mí, o sea, yo rechazaba mucho esa idea de alguna forma, pero es lo que me brota, ¿no? ¿Desde dónde más voy a escribir si no? Por eso hablo esto desde mi lugar de enunciación, desde todo lo que me atraviesa, desde todo lo que ha entretejido, ¿no? Esta manera en la que puedo hablar o en la que puedo escribir. Y han sido procesos, tanto personales como un poco más colectivos. He estado en talleres, ¿no? Que me han apoyado un poco a
pues a soltar el miedo, ¿no? O este bloqueo tal vez que a veces pensamos que tenemos, pero que yo creo que es puro miedo de exponerse, ¿no? De sentir que como síndrome de la impostora que muchas le dicen, ¿no? Entonces, de hecho, ¿no? Esta entrevista o el mandar el texto, ¿no? Pues como que sí la piensas y dices, bueno, me voy a exponer y tal vez no gusta o tal vez esto, ¿no? Entonces, pero pues sigo escribiendo por mí, para mí, pero también con la idea, ¿no? De que otras personas puedan identificarse y ha sido sanador y ha sido también temeroso el camino, pero en ese proceso creo que pues me ha ido muy bien, o sea, me ha ido muy bien en cuanto a exponerme y en cuanto a mi propio proceso, me ha gustado, ¿no? El poder compartirme desde esta otra manera, ¿no? Ujú. Sí, creo que a todas nos pasa en algún momento y nos sigue pasando. Podemos llevar mucho tiempo escribiendo y esta sensación de que no somos suficientes, que Ujú, hay algo que no está bien, que todo el tiempo estamos dudando de talento. Algo que yo he visto es muy diferente a la percepción masculina, ¿no? Eh, ujú, para ellos yo siento que es mucho más fácil de auto reconocerse, como que está dado. Y para nosotras, lo hablo un poco desde el lugar personal, sí es más difícil, es mucho más difícil, no sabes si, como dices, lo van a tomar bien o ujú. te van a criticar, ¿no? Y es parte de la violencia también que sí nos atraviesa, esta violencia sistemática que nos atraviesa desde este lugar de escritura, pero también eh, cuando enfermamos, cuando nos enamoramos, como todo el tiempo estamos ahí, ¿no? Y, y es real, el síndrome de la impostora está ahí y no se va, ¿no? Eh, ¿Cómo has hecho tú cuando tienes estos momentos en los que dudas de ti? ¿Cómo regresas al camino para decirte, sí, sí soy suficiente, sí tengo talento? Mm, creo que ha sido como un proceso personal muy, bueno, acompañado como de quienes me quieren, ¿no? De quienes me leen, ¿no? Mis personas más cercanas, como confiar en lo que me dicen, ¿no? Pero también, confiar en mí misma ha sido como un proceso, pues, incluso hasta, que va más allá, ¿no? De solamente escribir y decirlo, ¿no? Es como, no sé, he tratado como de confiar en mí un poco más, he tratado de exponerme un poco más en cuanto, por ejemplo, he tomado talleres, ¿no? De escritura, en espacios en donde me siento segura, ¿no? Entonces, tomé un taller, por ejemplo, al inicio de todo esto, ¿no? Con puras mujeres, en donde me sentía segura y donde no había precisamente eso que mencionas, como esta parte de competencia, ¿no? A ver quién es mejor y quién escribe más bonito, ¿no? Era más un proceso como de, de reconocer lo que escribes, de una cuestión de tal vez alguna crítica constructiva para mejorar, ¿no? Que tampoco está mal. Y ahorita estoy de hecho en un taller de narrativa y también es un proceso como muy amoroso, ¿no? Es como competitivo, es como más de crecimiento y creo que eso me ha ayudado a desarrollar un poco más esta confianza. También reconocerme que, bueno, a veces no le va a gustar lo que escriba todo el mundo, ¿no? O sea, también eso es otra y dejar de tener esta visión precisamente como mencionas, ¿no? De competencia, de masculinidad tal vez, ¿no? De que mi texto guste a todo el mundo y sea yo la mejor escritora del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué escribo y para qué escribo ha sido como algo que me ha ayudado a mí? O sea, ¿por qué estoy escribiendo y para qué, ¿no? Entonces,
yo creo que escuchaba creo que fue Mariana Enríquez quien lo mencionaba, ¿no? Que ella decía que ella pues escribía porque a ella le gustaba y ella estaba feliz con sus textos, ¿no? Y para mí fue algo como muy, muy grande que lo dijera, porque podría gustarle a los demás, podría o no, pero ella seguía haciéndolo. Entonces, para mí eso creo que me ha ayudado bastante en los talleres, el acompañamiento, el seguir confiando en que lo que hago vale la pena, ¿no? Entonces, y exponerlo. O sea, creo que, y iniciar, porque estuve como muy parada en ese proceso, o sea, no quería iniciarlo, como que decía, no, pues es que luego te expones, es estar vulnerable también, ¿no? O sea, todo este proceso es como muy vulnerable, hablar de cosas que son de tu familia o que son tuyas o que son muy íntimas o que entonces también es un espacio de vulnerabilidad, pero es también romper como esos esquemas de que somos puros seres pensantes, ¿no? Y que no somos sentipensantes, ¿no? Entonces también es romper con eso y es pues abrazar mucho el proceso. A veces habrá veces que no me siento como cómoda como compartiendo ciertas cosas, otras veces digo, nada, pues ya, que salga lo que sea, ¿no? Y es eso, ¿no? Es como aceptar que hay altas y bajas y que es tuyo para ti y que con gusto pues otras personas puedan identificarse. He tenido, por ejemplo, con esta antología de Noctambular, como personas que se han sentido identificadas con uno u otro texto que les ha gustado. Y para mí, sea una o dos personas, me hace sentir muy contenta, ¿no? También, entonces, son procesos que, no sé, creo que es muy personal, pero también es perder esa impostora, es no hacerle mucho caso, es iniciar sobre todo y es si quieres o necesitas un acompañamiento, yo creo que no está de más, ¿no? Sobre todo en espacios seguros en los que puedas sentir que tienes la apertura para compartir lo que sea. Luego, a veces son procesos muy, muy personales, ¿no? Entonces, creo que también es necesario. No sé si... Sí, tienes razón. Lo platicaba hace algún tiempo con otras mujeres escritoras sobre justo los espacios y los momentos en los que podemos nosotras escribir y todas coincidíamos en que habíamos mandado en algún momento nuestros textos a varios lugares y de pronto recibíamos esta negativa de, no, es que tu texto no es para este lugar, ¿no? Pero Ujú, sigue escribiendo o sigue mandando o cambia y de pronto te vas llenando de miedos, de desconfianza, de decir, bueno, tal vez mejor me dedico a otra cosa, mejor no lo hago. Hasta que de pronto siento que en algún momento a todas nos pasa que descubrimos nuestro propio lenguaje, que descubrimos como este momento en el que sabemos que podemos hablarle a las mujeres desde ujú, nuestra historia, ¿no? Lo que dices, saber que alguien se puede reconocer y se puede identificar contigo y puede llorar eh, de la misma manera que lo haces tú escribiendo, que creo que nos pasó con tu poema, ¿no? Al menos a mí me pasó de identificarme y sí, y llorar estas pérdidas, ¿no? En mi caso, bueno, con mi abuela. Pero también dentro de este lenguaje creo que conforme pasa el tiempo y conforme descubrimos cómo la misma violencia y el mismo contexto patriarcal nos atraviesa, también buscamos nuevos caminos para escribir y para presentar a los personajes o a las personajes de nuestras historias, ¿no? ujú. En tu caso, ¿qué tan retador, difícil ha sido escribir sobre otras mujeres, por ejemplo, en este caso de escribir sobre la historia de Tita, qué tan difícil es de escribirlo desde este lugar narrativo, pero al mismo tiempo
contar tu historia y la de otras mujeres. Pues, por ejemplo, en este caso con Tita, pues quería de alguna forma hacerle justicia, ¿no? O sea, yo quería, porque pues ella tiene su propia voz y tú lo mencionaste muy bien, ¿no? Esta parte de la resistencia, para mí era importante decirla porque yo no sé si ella lo ve así como una manera de resistir, ¿no? Pero en cuanto al proceso que ella ha tenido con esta cuestión de enfermedad y el cuerpo, ¿no? Que envejece y que cambia, ¿no? Y este duelo, pues ella tiene su autonomía y en la medida de lo posible tratamos de que conserve esa autonomía, si no quiere algo, si quiere algo, ¿no? Ella tiene el poder de decidir, tiene agencia. Entonces, de alguna forma fue complicado porque yo quería que eso se viera, ¿no? No solamente la violencia de indiferencia o el proceso de las cuidadoras, sino también cómo Tita resiste a esas violencias y a ese cambio, ¿no? Entonces, para mí el hablar con ella, el convivir con ella y el escucharla y el verla, pues fue parte como del proceso de poder nombrar, ¿no? Todas estas cosas. Sí fue complicado. Creo que de cierta manera hice, ¿no? Lo que pude para que se visibilizara, ¿no? Esta parte de ella. Pero hablar de otras mujeres, a veces tengo como muchas historias, soy trabajadora social, ¿no? Como mencionaba, entonces mi trabajo siempre ha sido con mujeres, ¿no? Entonces he trabajado muchos años con mujeres y a veces como parte de este proceso de escritura había sido hablar sobre esas historias que he escuchado muchas historias, ¿no? En toda mi carrera. Pero como mencionaba, inicié por mí, ¿no? Inicié por mi historia, por las personas que están cercanas a mí, porque también hablar de otras, pues primero que creía yo, ¿no? O creo yo que sería hablar primero de mí y de exponer esta parte de mí y después poder crear otros mundos para estas otras mujeres que me han confiado sus historias, ¿no? ¿Cómo puedo de alguna manera hacer ver, ¿no? Que hay mujeres que viven otras historias, ¿no? Y cómo les puedo de alguna manera hacer justicia con estos cuentos, con estos poemas, etcétera. Entonces, es complicado, pero creo que es necesario y que parte de este proceso ha sido primero nombrar mi historia, de las mujeres que quiero y como yo lo veo desde esta óptica y tratar de apegarme más, lo más posible a lo que yo he visto que, por ejemplo, Tita vive, ¿no? O en este caso, quienes la cuidan, ¿no? Este, estar muy en contacto con eso y con mis emociones y pues también esta es mi perspectiva, ¿no? Esta es mi historia y hablarlo también desde ahí, ¿no? No puedo borrar eso, ¿no? Entonces, pues más o menos creo que ha sido eso. Como te comento, casi siempre hablo sobre alguna experiencia mía o algo que está muy cercano a mí. Entonces, creo que ha sido parte de mi proceso y quiero mantenerlo así hasta poder, ¿no? O sea, como que pasar a otras historias que yo me sienta capaz de hacerlo también. Ujú. Me llama la atención esto que comentas sobre, sobre reconocer las propias emociones y sensaciones, Ujú. porque en algún momento me di cuenta eh, que las mujeres que escribimos sí tenemos un momento muy diferente a cuando nos presentamos a la hoja en blanco, muy Ujú. diferente a la de los hombres, ¿no? Y lo preguntaba en algún momento a algunos escritores, cómo era su proceso antes de escribir. Y ellos me decían, pues solo me siento y escribo, ¿no? Y ya, y se me ocurre y tengo inspiración. Y cuando lo comentaba con otras mujeres, justo hablaban de esto que mencionas, de reconocer las sensaciones y las emociones y dentro de esta escritura y de este proceso creativo, sí
intervienen mucho nuestras emociones. Y creo que por eso pienso en la escritura como un lugar de la recuperación de la cuerpa desde este punto, ¿no? De reconocernos, reconocer nuestras emociones, lo que nos mueve, y a partir de eso escribirlo. Pero como dices, es demasiada vulnerabilidad expuesta. Escribir sobre los dolores, sobre nuestros dolores, es complejo porque nos da miedo exponernos a las críticas. Em, ¿Cómo ha cambiado tu manera de, tu proceso de escritura dentro del tiempo que llevas haciéndolo? Mm, Creo que al inicio yo como que me preocupaba mucho por la cuestión de estructura, ¿no? O sea, es como que tiene que ser así, ¿no? No repetir esto, no hacer esto, ¿no? Con la cuestión de la estructura, la ortografía, etcétera, ¿no? De cómo tiene que ser o cómo nos han dicho que tiene que ser un texto bien escrito, ¿no? No digo que no sea importante, pero creo que, como mencionabas ahorita, el enfrentarse a una página en blanco, ¿no? Creo que parte de los talleres y el proceso que he tenido desde un inicio ha sido como vaciar la historia que tengo en mi mente y ya después le doy la forma, ¿no? Que creo que puede tener, ¿no? Entonces, creo que ese proceso a un inicio estaba muy preocupada por las formas, por encajar, ¿no? Con ciertos estilos, pero... Creo que ahora hacerlo de esta manera, como vaciar primero la idea que tengo, de lo que me inspira, de lo que sea, ¿no? O sea, por ejemplo, el cuento que mencionaba de ¿Por qué se mueren las moscas? Es sobre moscas, o sea, entonces son cosas, como incluso de la vida cotidiana, ¿no? Que puedes tú escribir una historia y yo, siempre me quería sumergir, ¿no? Como que tenía que ser algo súper estructurado, ¿no? Etcétera. Entonces eso ha cambiado, gracias a esos también talleres que he tenido, ¿no? En los que, por ejemplo, este profesor sí dice, ¿no? O sea, tú enfréntate, escribe y ya después ves cómo le vas dando forma, ¿no? Que quieres que tenga de desenlace, cierre, etcétera. Entonces, creo que eso me ha ayudado a mí y eso ha cambiado también como que mucho de mi proceso y ahorita que lo mencionaste, ha sido sentir. Entonces, incluso hablar como de este cuento que mencionaba de las moscas, decía yo, me da risa, ¿no? Este cuento me da risa. Entonces era sentir, eran las emociones que me provocan. Con Tita fue desbordante, o sea, fue para mí llorar, fue pausar, fue aunque el texto lo hice, no sé, en unos 2 días, más o menos, o 3, pues tenía que pausar porque lloraba, pero el llorar me hacía escribir y entonces para mí también eso ha cambiado mucho, el sentir lo que estoy, por eso hablaba de por qué y para qué escribo, ¿no? O sea, y era parte de ese el para qué y por qué, pues es que me hace sentir lo que estoy escribiendo. Y creo que eso está muy apegado a lo poco que he escrito, el proceso corto que llevo en esto, está muy ligado. El cuerpo, la sensación que me hace tener lo que estoy diciendo, desde dónde lo estoy diciendo, incluso si sea algo como simple, gracioso, de la vida cotidiana, o y conectar con eso. Es conectar, yo siento que tengo que conectar con lo que estoy diciendo, no puedo escribir con algo que, no sé si me explico con lo de conectar, pero tengo que conectar con lo que digo, con las palabras, ¿no? En lugar de buscar la palabra correcta que debería de ir ahí, no, conectar con el texto, ¿no? Entonces, creo que eso ha cambiado en el poco tiempo que llevo, también la parte de esto de no competir, de no verlo desde esta mirada como más masculina, ¿no? De la competencia de ser el mejor, de ganar, de esto, sino de, de sentirlo, ¿no? De que me lleve
a que me sienta bien con lo que escribí, ¿no? Incluso si no le gusta a nadie, ¿no? Entonces, sí, eso yo creo que ha sido como lo que ha cambiado y lo que me ha ayudado a mí. Mm. Este autoconocimiento y esta seguridad que mencionas, siento que también se vincula a cómo nos relacionamos con nuestro contexto, ¿no? Con nuestra gente, con nuestro círculo. ¿Cómo ha cambiado esta manera de, sí, de conocerte ahora, de ser mucho más tal vez amorosa contigo? ¿Cómo ha cambiado esto para establecer vínculos afectivos? Mm, Pues bueno, dejé mucho la cuestión, no del todo, porque son procesos bien complicados, ¿no? De la autoexigencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, o vincularme, por ejemplo, a través de lo que escribo y lo que comparto, ha sido como muy un proceso muy bonito, ¿no? O sea, sí ha sido doloroso en parte como romper con ciertos esquemas, ¿no? Pero me ha hecho vincularme de otras formas a través también de esta escritura, incluso con mis propios familiares, ¿no? Incluso, que quienes son quienes más me apoyan, creo yo, ¿no? Leerles, ¿no? Lo que escribo, ¿no? Compartirlo, que les guste, que me hagan preguntas incluso, ¿no? Para mí ha sido como que ha cambiado mucho mi manera de ver el mundo también, de una forma menos rígida, de vincularme desde esta cuestión, pues de mucho entendimiento y empatía y amor y también como comprendiendo a las demás personas y sus procesos, ¿no? También, creo que la escritura me ha ayudado mucho a eso también, a vincularme desde esta manera de no juzgar a las demás personas en la medida de lo que puedo hacer. No sé si por ahí va la pregunta, ¿sí? Entonces, em, sí, dime. ¿No? No, 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 sí, que está perfectiva por ahí la pregunta. Sí, bueno, y creo que me ha cambiado precisamente mucho también el cómo me comparto yo, ¿no? Desde con las demás personas, porque si sueles ser una persona a lo mejor un poco más hermética, ¿no? Etcétera, el escribir te abre como otros mundos, ¿no? Y creo que no todas las personas tenemos la misma manera de expresar, por ejemplo, nuestras emociones o nuestros sentimientos. Y para mí, por ejemplo, escribir es una manera, desde, como lo mencionaba, desde adolescente, con mi mejor amiga me escribía cartas, ¿no? Entonces, son cosas que he reconocido en mí y que creo que es importante como adueñarme también de esa forma de expresión y que me ha ayudado pues a vincularme de una mejor manera con las demás personas, ¿no? Una manera más expresiva, pero de otras formas no tan tradicionales, por ejemplo, ¿no? Entonces sí. Ujú. Sí, de pronto como que aprendemos a ver el mundo diferente. A veces creo que lo empezamos a ver eh, desde diferentes puntos, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, no solamente el nuestro. A Ujú. veces siento que cuando escribimos aprendemos a ver a la gente o a descifrarla desde este lugar de personajes, ¿no? Que ya es un poco más de análisis de, bueno, sí hizo esto, pero ¿por qué? ¿No? Incluso hasta de pronto la ropa, creo que de, ¿por qué se viste así? Porque es parte de su personalidad, porque lo define, ¿no? La define. em, y es bonito, creo que es la parte bonita de la escritura, cómo nos vinculamos. Pero también, como decíamos, está esta parte complicada al escribir y no todas, en el caso de las mujeres, tenemos como esta seguridad de sentarnos y escribir
nos cuesta trabajo. ¿Qué consejos le darías tú a otras mujeres para lanzarse a esta aventura que representa la escritura? Uy, pues creo que aunque es como un reto, ¿no? Ahorita yo veo o procuro leer mm, mujeres, ¿no? Leo puras mujeres, novelas de mujeres, textos de mujeres, etcétera, ¿no? Sí, soy un poco ahí, lectora de mujeres nada más ahorita, porque sí me quiero como empapar de esa visión, ¿no? Yo creo que sería empezar a leer mujeres, ¿no? Ver qué dicen las mujeres, cómo escriben las mujeres, desde dónde escriben las mujeres, ¿no? Y que hay infinidad de perspectivas y estilos narrativos, ¿no? Y de todo. Entonces, creo que ese sería, y creo que este, iniciar a escribir lo que sea, ¿no? Lo que te salga, lo que quieras, ¿no? Sin pensarlo mucho, creo que eso ha sido para mí algo que me ha impulsado y me ha ayudado a iniciar, con la hoja, como mencionas, en blanco, ¿no? No tenerle miedo, a ese bloqueo, ¿no? De que en alguna ocasión leía eso, que no era bloqueo de escritora, ¿no? Era más bien el miedo, ¿no? Que tenías de exponerte, porque puedes hablar de lo que sea también, esa es otra cosa, ¿no? Puedes escribir de lo que tú quieras y de hecho, no recuerdo quién lo dijo, pero decía, escribe de tu ombligo, o sea, describe lo que quieras. Entonces, eso iniciar y creo que también, como hablé hace un momento, ¿no? Esta parte de si puedes encontrar espacios seguros en donde sea para ti importante como empezar a compartir tus textos, creo que eso ha sido algo que a mí me ha aportado muchísimo, porque tanto el taller que tomé al inicio como ahorita en el que estoy han sido procesos en los que yo me he encontrado muy como muy apapachada en el sentido de la escritura, ¿no? En saber que lo que estoy escribiendo, a veces les digo, yo no sé qué es esto, no sé qué estoy escribiendo, ¿no? Y el profe dice, no importa, o sea, tú escribe y ya después vemos, ¿no? Entonces, eso es encontrar espacios seguros también, creo que es importante, porque yo sí he visto o he escuchado experiencias donde hay espacios que son un poco violentos, ¿no? Por esta cuestión de competencia, etcétera. Entonces, eso, y pues perderle, como decía esta escritora, perder el miedo, ¿no? Y exponerte al final, creo que hace que sigas como como que despierta en ti el deseo de seguir escribiendo, porque no sabes quién se puede sentir identificada, no sabes qué puede pasar o qué no puede pasar con tu texto, ¿no? No tienes idea, entonces yo nunca imaginé que me fueran a entrevistar por el poema, ¿no? De Tita, ¿no? Y lo escribí con mucho amor y dolor, ¿no? Sobre la cuestión de ella, entonces, pueden abrirse oportunidades también. Entonces, para mí es iniciar, buscar espacios seguros y perderle el miedo, escribir de lo que sea y ya después le das la forma que quieras, ¿no? Entonces, y no desanimarse. Creo que ahorita que no he podido escribir mucho y como mencionaba, ha sido un proceso no tan largo, de pronto para mí la escritura, por ejemplo, esto de Tita, ¿no? Con tantas responsabilidades que luego tengo, para mí eso fue un espacio tan bonito de poder soltar cosas y seguir con mis responsabilidades. Entonces también se puede ver como un espacio de oportunidad para que tú puedas, pues sí, plasmar lo que sientes, lo que piensas, lo que traes ahí atorado en la mente, ¿no? Y pues básicamente creo que eso así en muy general podrían ser algunos consejos. Decía mi psicóloga, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Ujú. Si escribes. Y es cierto, nos llenamos de muchos miedos y no lo hacemos. Y a Así veces es. preguntamos qué hacemos para lograrlo. Y es como, pues, dar el paso, ¿no? Aún con miedo, Tuve, como mencionaba, la oportunidad de que un buen amigo me ayudara a firmar un libro de Mariana Enríquez.
y yo no pude verla y ella, él le mencionaba a ella que yo estaba tratando o escribiendo y que qué consejo me daría. Y en el libro lo que me escribió fue inicia, ¿no? Empieza. Sí, eso es lo más importante, empezar. Y para mí eso fue como un parteaguas, ¿no? Decía, pues sí, o sea, es escribir. Entonces es iniciar, es qué importa si tal vez, como decía, ¿no? No le gusta a todo el mundo o hay críticas, pues siempre va a haber críticas para todo, ¿no? Entonces, ya creo que poco a poco le he perdido como ese miedo. Y esta convocatoria, por ejemplo, para mí fue como decía, ay, si lo mando, no lo mando, es algo muy personal, ¿no? Pero creo que es importante hablar de eso y creo que también rompe ciertas estructuras, ¿no? De lo que debería de ser, ¿no? O de cómo nos han enseñado a que las mujeres tenemos que narrarnos, ¿no? Desde dónde también nos han narrado a las mujeres a través de la historia de la literatura, todo, ¿no? Entonces pues para mí era importante hacerlo ver. Ujú. Muchísimas gracias. De verdad, no me cansaré de agradecerles a todas ustedes por participar de la convocatoria. Así como llegaban los textos, era demasiada emoción de saber que podíamos crear este espacio seguro, sobre todo para ustedes, para que sea un lugar donde no solamente podamos compartir consejos, también, lo decía al principio, aprender entre todas. Y, y eso es lo bonito de crear comunidad entre mujeres, de aprender entre todas, sanarnos entre todas y dejar un poco la culpa a un lado, ¿no? De por qué hacemos las cosas. Y te agradezco muchísimo, Eli. Muchas, muchas gracias por mandar Ay, tu poema, por de nuevo abrir esta vulnerabilidad con nosotras. Gracias por compartirnos un poco tu mundo, el mundo de Tita. Te abrazamos mucho, abrazamos tus letras. Antes de terminar este episodio, me gustaría que nos compartieras dónde podemos encontrar tu trabajo, tus redes sociales. sí, bueno, el libro de Noctambular es una antología que hicimos entre mujeres y hombres escritores de la frontera. Yo soy de Ciudad Juárez y había escritores también de Tijuana, de Nuevo Laredo, también de Ciudad de México. El libro solamente está, bueno, creo que está en Amazon ahorita, que lo pueden conseguir, es Noctambular, es una antología de cuentos sobre la noche y en físico, ¿no? Y ya no tengo, ya no tengo libros, yo ya ahorita ya no tengo. Entonces, pero pueden seguirme en Instagram. No, no soy muy fan de las redes, pero es Eli con guión bajo García guión bajo. Entonces ahí estoy, y pues quiero seguir escribiendo, espero poder seguir compartiendo cosas y todo este trabajo, ¿no? Ujú. Y las redes de Sala de Escritoras están abiertas totalmente para ti. Si quieres en algún momento compartirnos más de tu trabajo, de que demos difusión a alguno de tus proyectos, este es un lugar para ti sin problema. Para Muchas ti y gracias. para todas las mujeres que deseen escribir, de nuevo, con o sin experiencia. Muchas, muchas gracias y Sí, esperamos que en algún momento podamos volver a platicar sobre este o sobre otro tema. muchas gracias igual. Gracias y las invitamos a que nos sigan en las redes sociales para ver este contenido y lo que estamos planeando. Estamos como @sala de escritoras en todas las redes sociales y eh, recordarles que este espacio es para ustedes y está abierto para quien quiera participar. Muchas, muchas gracias, Eli, y nos A vemos ti, a la próxima. sale.